Bueno, presentado entonces, una pregunta. ¿Quiénes nunca tomaron una clase de ciclismo? Levanten la mano. Nunca. Nunca se subieron arriba de una clase. Nunca participaron de una clase. La mayoría, el resto, todos participaron de una clase de ciclismo. ¿No es cierto? Ciclismo estático, porque tenés varias formas, lo llaman de distintas, en el mundo, mismo acá, lo llaman de distintas maneras. O sea que la mayoría ha tomado clases. Bueno, ¿por qué la pregunta? Seguramente en las clases habrán tomado diferentes tipos de clases. Clases que tratan del trabajo sobre la bicicleta, solo sobre la bicicleta fija, y otras clases que utilizan implementos arriba de la bicicleta. O sea, se pueden encontrar en esta actividad con montones de variables. Lo que trata, encaro por este lado, porque en realidad la actividad te la venden con algunos beneficios, sobre todo con el descenso de peso, que hoy es un tema en el mundo. Te la venden con el descenso de peso, relacionan la actividad con el descenso de peso en grasa. En agua puede ser, en grasa dudas quedan. No es así, no es directamente así. No al principio, es una actividad que, dada como está planteada, en la mayoría de los casos, es una actividad glucolítica, más que oxidativa. Entonces, el planteo de tener un programa de ciclismo organizado pasa que si a futuro quiero que la persona use el sistema de grasa como energía, pues deberé ponerme a trabajar. Sobre todo, entender cómo funciona un poco la fisiología. Cosa que, por ejemplo, en una clase en donde usan mancuernas, flexiones de brazos, pedalean para atrás, festejan Halloween, ¿qué más hacen? Prenden velas y no sé cuántas cosas más. Es una crítica, esto es un comentario que hago porque realmente pasa. Entonces eso no tiene nada que ver con lo que es el trabajo sobre la bicicleta fija. Hay un tema que los instructores deberían tener en cuenta, que la característica de esta actividad es cíclica, o sea, repetitiva. ¿Y qué quiero decir con esto? Es una actividad cíclica como correr y nadar. O sea que las características de entrenamiento tienen alguna similitud. Obviamente son mecánicas distintas, pero si vas a una escuela de natación, te enseñan las técnicas que tienen que ver con la natación. Si haces running, lo mismo, y si querés aprender a andar en bicicleta, pasa exactamente lo mismo. Esta actividad, la bicicleta fija tiene una ventaja que es, al ser fija, o sea, juega a favor de la gravedad. Pero de todas maneras, en su aspecto técnico tiene, y las posiciones que vos tenés arriba de la bicicleta, tiene que ver un poco con el entrenamiento de la coordinación, el equilibrio, etc. Cuestiones que, si se tienen en cuenta, sobre todo, voy a avanzar. ¿Dónde está? Acá. Que dice preparación de la bicicleta. Algunas cuestiones que se tengan en cuenta, eso beneficia después el trabajo, lo que sería el trabajo principal. No solo el trabajo principal, sino que ya arrancar la clase pedaleando con fluidez. En una posición que vos observás, es una posición cómoda, fluida, más allá de las adaptaciones que a veces tiene que tener la persona que hace actividad física porque está cortada o tiene sobrepeso, etc. Ahí deberemos adaptar la bicicleta. Pero la preparación de la bicicleta tiene un protocolo. La altura, el largo de la pierna, el largo del tronco y el largo de los brazos. Eso es lo que vos tenés que tener en cuenta que son los ajustes que deberás apretar antes de subirte a la bicicleta. Después terminás de acomodar una vez que te subiste. Esta parte es importante. ¿Por qué digo esto? Si vos entrás a una sala, más allá de que cuando termina la clase quedan todas las bicicletas apretadas,
ninguno afloja la bicicleta, el instructor tampoco, o instructora, pedalean todos con un mismo nivel de manubrio y un mismo nivel de asiento. Entonces, eso deteriora la técnica. Y si deteriora la técnica, va en contra de lo que vos después podés buscar, la eficiencia que vos podés buscar durante la clase. Que les puedo asegurar que si esto está un poco, si lo piensan, tiene en 60 minutos de trabajo podemos tener muy buenos beneficios. Preparación de la bicicleta. Sigo. El diseño de la clase. Antes de meterme un poco en tipos y características y dar una idea un poco más amplia, obviamente con 45 o 50 minutos que tengo de exposición, sería imposible explicar todo, pero más o menos poner en idea, dar una idea de cómo está armado el programa. Vos tenés un 60 minutos de trabajo en los cuales tenés que dividirlos. Está bueno dividir lo que es entrar en calor de lo que es el trabajo principal. Una vuelta a la calma o regenerativo y el estiramiento final. En eso vos tenés que gastar los 60 minutos y está bueno que lo tengas ordenado para saber cuánto tiempo te lleva cada cosa. O sea, la importancia de la entrada en calor, el tipo de clase que vas a dar después, depende de la intensidad y la característica de la clase, porque recordá que tenés 60 minutos. Entraste a las 6, a las 7, a las 8, a las 9, en una hora te tenés que ir porque viene el turno siguiente. O sea que tener armado el trabajo, entras a cada cosa el tiempo necesario. Sigo. Hablar un poco de la entrada en calor. Entrada en calor que tiene que ver con los trabajos de lo que tiene que ver con el ciclismo, con la técnica del ciclismo. La técnica del ciclismo, el gesto principal es el pedaleo. El pedaleo sentado o parado y fundamentalmente los ritmos de pedaleo. Por lo general en las clases se entrenan con dos ritmos. Uno muy rápido, que no es real. El ciclismo real no pasa los 110 RPM o pedaleos a frecuencia muy baja en situación de trepada. Siempre hay una trepada. Siempre tiene que haber trepada. En todas las clases hay lomas. Lo que nunca te cuentan es cuánta la loma, qué costo tiene y cuánto dura. Y en qué nivel de esfuerzo se debe hacer esa loma en situación parado. Repito, aclaro, mejor dicho. En la posición parado es una posición clásica del ciclismo cerrado. Está bueno hacerlo. Pero hay un problema con el pedaleo parado, que la técnica de ejecución es regular a mala. Solo en excepciones vos ves una persona o un grupo que trabaje parejo. Si vos observás un grupo que trabaje parejo, te puede tocar el grupo de Sergio o mi grupo, o el grupo de alguno más que en su momento trabajó y se interesó. Vos ves los grupos con una técnica idónea, fluida. Si vos observás, la mayoría de los pedaleos parados son siempre compensados, o bien tirados arriba del manubrio, o metiéndole cabeza, hombro, balanceos para un lado, para el otro. Bueno, eso no tiene nada que ver con lo que es el pedaleo parado. No se ajusta a ninguna técnica, ni siquiera a la técnica real, porque, por ejemplo, los balanceos, que son muy característicos, vamos para un lado, vamos para el otro, vamos para un lado, vamos para el otro. El balanceo, si uno observa la bicicleta tradicional, el balance lo hace la bicicleta, no el ciclista. Acá al revés, acá como la bicicleta es fija, lo hace el ciclista. Entonces hay problemas articulares y sobre todo totalmente descompensada la técnica. Vos usás el peso del cuerpo, el pedaleo parado, usás el peso del cuerpo para aumentar la potencia. Eso implica un aumento de la carga.
Bueno, no se interpreta así. O sea, esto no se explica. No es que cuando vos das una clase, das un curso y perdés tiempo explicando. Vos, durante la ejecución, observás y corregís. Esa es la ventaja que tiene entrenar en forma grupal. Observás y corregís. Durante la ejecución, haces la corrección. Y las personas identifican inmediatamente el defecto y no pasa mucho tiempo que lo terminan corrigiendo, a no ser que tengan algún impedimento, lesión. Aparece mucha gente lesionada. Hay gente, por ejemplo, en mi grupo, tengo de cada pueblo gente con sobrepeso, por lo general gente con dolor de espalda o algún problema de rodilla. En condiciones óptimas, diría que son poquitos. Nosotros, no me quiero ir por las ramas, pero nosotros en el ámbito de los gimnasios, en mi caso, recibimos adultos, jóvenes, mayores, ya medios en situación resuelta. No es que los agarrás de abajo y les enseñás. Hay un proceso para enseñar algo. Nosotros ya los agarramos como llegaron, con sobrepeso, con lesiones, vienen de otra clase en donde le habían enseñado otra cosa. Bueno, termina siendo el entrenamiento un poco también adaptado a la condición de cada uno. El que tiene acortamiento, si toma alguna medicación por el motivo que sea. No todos responden técnicamente de la misma manera, algunos porque no pueden, otros porque les cuesta, no todos tienen la misma característica. ¿Está? Pero es muy importante la entrada en calor, me he ido un poquito por ahí. ¿Para qué es importante la entrada en calor? Como nosotros entrenamos por ritmos, durante toda la clase usamos, por lo general se usan, salvo determinadas clases, usás determinados ritmos. Entonces, en la entrada en calor, ¿qué vas a practicar? Diferentes ritmos, diferentes situaciones y diferentes esfuerzos, desde el minuto 0 hasta los 12, 13 o 15 minutos que te puede llevar la entrada en calor. ¿Qué es lo que vos generaste usando diferentes ritmos, esfuerzos y posiciones durante esos primeros 15 minutos, pongámosle? Activar los sistemas de energía con diferentes intensidades. Sistemas de energía que quedan en situación de ser utilizados con eficiencia en el trabajo principal o medular. Sigo. Puede ser que se me esté escapando algo, pero ya veremos. La parte principal y los tipos de clase. Bien, acá entramos. Tipos y variables de clase. De esto se trata el entrenamiento cíclico. O sea, cómo planificarías natación, o cómo planificarías running, o cómo planificarías bien a un ciclista que sale a andar, por tiempo. Por tiempo, intensidad del esfuerzo, recuperación, duración del esfuerzo, bueno, y el tiempo de trabajo. Tenés que tener en cuenta esas variables para saber si vas a usar pausa, cómo vas a entrenar en recuperación, con pausa, con un cambio de ritmo, cuánto tiempo va a durar el esfuerzo y qué posición elegís, sentado o parado. Los tipos de clases tienen incidencia en los sistemas de energía. Si nosotros pensamos la clase en la utilización de los sistemas de energía, ahí yo creo que vamos a estar muy cerca de cumplir con objetivos. De hecho, el grupo que tengo en el club, a partir de diciembre, cuando me reincorporé, es un grupo que va teniendo muy buenos resultados. Muy buenos resultados. Porque lo sé, porque lo veo, los observo. ¿Está? Entonces, tipos y variables de clases. Y la incidencia en los sistemas de energía. Sistemas que después, obviamente, a partir de los estímulos y del tipo y la intensidad del estímulo,
será cómo produce energía. Las clases por lo general son a fatiga, con demasiada fatiga, y son, quieras o no, entras en el uso del glucógeno. Sin embargo, como dije al principio de la charla, relacionan la actividad con el descenso de peso en tejido graso. Eso no pasa inmediatamente. La persona no va a usar grasa como combustible inmediatamente porque, para que la persona use grasa como combustible, su nivel de condicionamiento tiene que ser muy bueno para que esa persona ahorre glucógeno y entre en el uso de los ácidos grasos. Esto lo tenemos que saber nosotros y muy por arriba explicarle un poco a la gente para que la gente se tome en serio el trabajo y entrene regularmente. A mí me gusta, por lo menos en el grupo que tengo, que las 3 veces que vienen conmigo complementen 2 veces más en el área del gimnasio. Los trabajos de fuerza son un muy buen complemento del ciclismo estático. No vamos a solucionar todo con una clase de ciclismo. No se soluciona todo por ahí. Necesitamos preparar un poco el motor en la sala de pesas. A mí me gusta hablar de esta manera, hablarle al grupo de esta manera. De hecho, yo lo hago así para mí. Entreno 2 veces por semana en pesas y le meto 3 o 4 clases prácticas en la semana. Y me da muy buen resultado. Siguiendo un poco con el tipo y variables de clases. Nosotros trabajamos con 3 sistemas de energía. El sistema explosivo, el de la TPPC, el sistema glucolítico y el oxidativo. Supongamos que la pregunta sería, ¿podemos armar clases con estas características? Sí se puede armar. La pregunta sería, bueno, ¿cómo lo hago? Rápidamente tendréis que pensar en un periodo de entrenamiento en donde vos puedas estimular esos 3 sistemas de energía. A mí me gusta trabajar con macrociclos integrados entre 4, 5 y 6 semanas. Depende de la pericia y la condición del grupo, la pericia del instructor y la condición del grupo, podés integrar un periodo de trabajo macro en 4, 5 o 6 semanas. A mí me gusta, con el grupo que tengo, trabajarlo en 6 semanas. O sea, trabajo microciclos de aproximadamente 4 y 5 clases. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo divido esos periodos? Bueno, por lo general arranco en un periodo intenso, en donde busco en esas 5 clases trabajar con esfuerzos intensos. Pueden ser fraccionados, más cortos, más largos. Un segundo periodo que puede ser muy intenso. Cuando trabajas trabajos intensos, por lo general son fraccionados, lo mismo que en el área intensa. Me detengo un momento para hablar sobre la posibilidad que tenemos, o que mejor dicho, debemos tener en cuenta que es muy importante que los esfuerzos sean medidos por escala subjetiva, porque es de la única manera que vos podés tener el grupo en forma más o menos heterogénea. La escala subjetiva de Borg es una herramienta muy práctica para evaluar, mirando solamente, con mirarlo ya sabes cómo anda, y que la clase en promedio llegue al punto que planificaste. En una segunda semana había dicho que tocaba la intensidad máxima, la anterior un esfuerzo intenso, la segunda semana una intensidad máxima, y es probable que en el tercer periodo, el tercer micro, use entrenamientos de intensidad variable, o sea, una combinación de lo que es la intensidad muy alta a lo que es una intensidad intermedia y lo que es una intensidad moderada. Usando esas 3 intensidades, vos podrías entrenar dentro de lo que es intensidad
variable. Dejaría un cuarto periodo para los trabajos continuos, para los trabajos de fondo, y un periodo más que preguntan, el otro día me preguntaban y obviamente respondí que sí se puede. Hoy se habla mucho del entrenamiento HIIT y se pueden armar HIIT sobre la bicicleta fija. Obviamente para llegar a toda esta situación, a todo este proceso que explico, tenés que practicar, tenés que subirte a la bicicleta. O sea, yo entiendo que lo que estoy explicando lo entienden, solo que, bueno, lo terminarían de cerrar si se suben a la bicicleta. Es la única manera de terminar de entenderlo, vivirlo, vivenciarlo, porque es la única manera de poder transmitirlo y que la persona lo entienda. La persona debe entender lo que hace para que el trabajo sea efectivo. Si vienen a boludear a la clase, sonaste. Y que te presten atención, y presten atención a las indicaciones y aprendan a autogestionarse durante la clase, es parte de la conducción. Es parte de lo que vos usás como conducción. La música la tenés de fondo. La música juega un papel importante, pero no es determinante. No es determinante. Podés poner la música que te gusta, la tenés de fondo, pero en las clases de ciclismo tenés que hablar bastante. Así que nunca podés tener un volumen muy alto. Tenés que tener un volumen que te permita hablar y, si es posible, bajarlo un poco más. No sé si quedó claro el tema de las intensidades, cómo armar un plan, un periodo de entrenamiento entre 4 y 6 semanas, usando diferentes niveles de esfuerzo, diferentes metodologías de trabajo. A ver qué sigue. No puse cronómetro. ¿Vos lograste el periodo de 4 semanas solo? Sí. Y en las otras, que hagas un periodo de 6 semanas, en las otras 2 semanas restantes, ¿qué metes? ¿Por qué 4 y por qué 6? Cuando vos en 4 semanas podés tocar las 3 intensidades y dejar la última semana para los entrenamientos de intensidades variables, lo que sería un fartlek. Los fartlek son clases, los entrenamientos de intensidad variable son entretenidos. Ahora, para que esa semana, que está bueno que la metas y que son muy entretenidos porque estás permanentemente trabajando en diferentes intensidades. Cuando trabajamos diferentes intensidades nos tenemos que asegurar de algo: entrar en recuperación, que es un problema que tenemos nosotros con esta actividad, dicho por gente que entiende. El ciclismo está muy bueno, pero tendría que pensar un poco más en la pausa, cosa que los instructores tienen, mejor dicho, bastante problema con la pausa, porque trabajan permanentemente a fatiga. Respondiendo a la de 4. La de 4 semanas, vos te asegurás que trabajaste en las 3 intensidades determinadas y guardaste una cuarta para trabajar con intensidades variables. En cada micro, estamos hablando de un macrociclo de 4 semanas. En cada micro trabajaste con una característica. Si trabajaste en el área cómoda, si trabajaste en el área intensa o en el área muy intensa. Supongamos que los veas 3 veces por semana. Vos trabajaste con una misma metodología. Una misma metodología. La clase del miércoles fue similar a la del lunes. ¿Por qué la clase del miércoles fue similar a la del lunes? Porque el miércoles mejora lo que hizo el lunes. Y el día viernes voy a meter alguna variable del miércoles y del lunes. Si es que armaste, por ejemplo, te metiste en el área intensa y trabajaste un fraccionado. Entonces, cuando tenés en cuenta esta metodología, es muy cómodo trabajar, le resulta muy cómodo trabajar el instructor y la gente entiende con qué característica entrenó esa semana.
Ya la segunda semana lo hiciste con una característica distinta y buscaste alguna variable entre, por ejemplo, miércoles, lunes, viernes, miércoles, lunes. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Y lo que por ahí y que quizás se hace habitualmente. Trabajar diferentes clases, el lunes hago una cosa, el miércoles hago otra y el viernes hago otra. Bueno, no, la gente no se terminó de acostumbrar a nada. Vos lo que tenés que lograr es que la gente entienda a mantener frecuencia de pedaleo, que la observes bien sentada, que se pare con calidad y que los esfuerzos que estás planteando los empieza a entender y los empieza a tolerar. Y no solamente tolera esfuerzos, sino que después recupera. En ese esfuerzo y recuperación es donde, en definitiva, termina teniendo éxito el trabajo. Deberás tener al final de cada mes, al final de cada macrociclo, variables. Pero pensá que si pasaron 4, 5, 6 semanas, podés retomar la semana 1, que los que entienden mucho de entrenamiento dicen que eso está bárbaro. Volver a lo que hiciste. Porque lo que hicieron la primera semana, ya la segunda cambió, y la tercera también, y la cuarta también. O sea que lo que hicieron la primera semana, no se acuerdan. Entonces deben volver a trabajar con esa metodología y en esa situación. Y así la segunda, la tercera, la cuarta, quinta y sexta semana, si con el tiempo ya querés empezar a meter algunas cositas. Como por ejemplo, armar un HIIT, armar una semana de HIIT. El HIIT con doble I. No podés tenerlos el mes completo a HIIT porque supuestamente el HIIT usa rápidamente grasas, pasa directamente al ciclo de los ácidos grasos. Eso no ocurre inmediatamente. ¿Por qué eso no es, mejor dicho, hay que tener cuidado con el uso del HIIT arriba de la bicicleta, como también en lo que es HIIT como clase. Porque para llegar ahí debe tener un aspecto, la persona debe tener algo importante, que es la ejecución de los ejercicios. Porque si no, en una determinada cantidad, en una cantidad corta de segundos, nunca termina de hacer algo. O sea que tampoco está entrando en sistema. O sea que vos llegás a un HIIT arriba de la bicicleta una vez que técnicamente están parejos. Y eso lo van a terminar entendiendo. ¿Por qué? Porque en realidad para los HIIT vos usás alguna metodología o usás una parte de la clase que usaste en la entrada en calor. Por ejemplo, secuenciado, en la entrada en calor, quedan las partes más apretadas, más intensas, quedan para el final de la entrada en calor. Por ejemplo, el cierre de la entrada en calor, por lo general, son con trabajos explosivos, en trabajos que van de los 6 a los 10 segundos, y corta, a una frecuencia de pedaleo dinámica y a una intensidad de esfuerzo elevada. Entonces, esos ejercicios que vos usaste en su momento y que venís usando para entrar en calor, después te sirven para armar trabajos medulares. Ya conocen la técnica. Eso no puede hacerse si lo anterior no pasa primero. Hay un ajuste, vas a necesitar, esta es una actividad, el ciclismo es una actividad muy técnica. Es una actividad técnica como correr o nadar. Entonces, que aprendan a empujar y en qué situación empujar a 60 RPM, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Cada situación, cada cadencia tiene un ajuste distinto. No solo en la presión de los pedales, sino en la posición sobre el asiento, en la toma del manubrio, posición del tronco, etc. Bueno, de todas estas cuestiones que yo estoy planteando, trata este programa de ciclismo, que obviamente Sergio tiene obviamente mucho que ver con esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vos te asegurás de tener un programa ordenado?
que vos terminás siempre pensando lo que vas a hacer en esta semana de clase. Vos no pensás en función de un encuentro, de un día. Vos pensás en función de semanas. Y ya esas semanas tienen una proyección de semanas, o sea, de macrociclo. Y es muy entretenido trabajar, es muy entretenido hacerlo, es entretenido acompañar el grupo en esfuerzo y trabajando con planificación. Cuando vos, es la diferencia entre dar clase y planificar. La planificación está pensada. La clase, hoy, lamentablemente, dar clase implica sudar, gritar, música a volúmenes muy altos, y eso no es nada. La gente no lo entiende, la gente no lo sabe. ¿Por qué se divierten? Van, se divierten, la pasan bien, charlan, sudan. Es probable que después se pesen y alguna modificación haya. Lo que no entienden es que a nivel fisiológico no hubo ningún cambio. No hay cambios, ninguno. No, a ver, ¿a dónde apuntaste con esa clase? Solo al uso del glucógeno, solo a la fatiga. Y fatigarse es muy fácil. Paralos, metele carga y se van a cansar. De esa manera vos te asegurás que estén entretenidos y que no se aburran. Entonces, eso es un error. Ahí le erraron. Entonces, vos lo que te tenés que asegurar es tenerlos con tipos de clase y variabilidad de entrenamiento, de planificación. Ahí es donde se entretienen, en donde vos los haces pensar, en donde vos sabés que hoy vas a hacer un fondo, tenés un periodo de fondos y vas a entrar en algún momento en un periodo de trabajos fraccionados más apretados, en donde el entrenamiento va a ser de la pausa. Esta semana vamos a entrenar pausa. Obviamente, para entrenar pausa tenés que cansarte. ¿Cuánto se tiene que cansar? Eso se tiene que quedar determinado. Si te vas a cansar en un 7, 8 puntos de esfuerzo, o si vas a tocar el esfuerzo máximo allá arriba por el 9-10. Esas son las variables de clases. Ahí está la variabilidad del trabajo. Y después, en el diseño que vos puedas hacer en los periodos que te tocan trabajar, intensidad variable, que son realmente periodos muy entretenidos, porque los podés llevar a llanos, los podés llevar a descensos, los podés llevar a trepadas, etc. Solo que debes pensar cuánto tiempo tenés de trabajo medular y armar la secuencia en consecuencia. Pensando que si vas a tocar intensidades máximas en esa semana de intensidad variable, tenés que bajarlos. Tenés que bajarlos. Deben recuperar. La línea amarilla, esa línea que relacionamos nosotros con la recuperación o con el área, llamémosle subaeróbica, o cómoda o moderada. Trabajamos con 3 colores. Podemos identificar los esfuerzos con 3 colores. Amarillo, naranja y rojo. El amarillo tiene que ver en escala de puntos, con 5 o 6 puntos de esfuerzo. El naranja ya va para el 7-8, siempre digo más 8 que 7. Y el rojo allá arriba. Si bien asocian el color con la intensidad, es bueno que también lo asocien con el nivel de escala de esfuerzo. Eso es lo que la persona tiene que aprender, lo tiene como tarea. Lo tiene como tarea el instructor. El instructor es el que tiene que aprender a percibirlo, porque es la única forma de enseñarlo. Por otro lado, con solo mirar la persona, la cara, el gesto, la respuesta, te das cuenta por dónde anda. Y si llegó a lo que le pediste y en qué situación está.